Cristina no lo recuerda porque ella no vino. Cristina no vino usted. Hermano, no, hombre, estaba cocinando ese día y se llegó la hora y no, ya darle de cenar. Mi esposo acaba de ir. Ah, Sí. está Ahí, bien. dice, ya llegué otra vez. Pero la hermana Lidia sí estuvo, sí se acuerda de la hermana Lidia lo que hablamos la semana pasada. Ay, pues tiene que recordarme un poquito porque tengo muchos escritos aquí. A ver. Hablamos, y la hermana Angie. Hermano, yo estaba con mi ansiedad, como que ponía atención y no ponía. No hablamos Ok. acerca de las profecías, acerca de la iglesia y su establecimiento. Exactamente. Sí. Estamos en la parte de las profecías del reino, las profecías de la iglesia, y empezamos con una profecía. Una muy chévere que está en el libro de Daniel, capítulo 2, que fue la profecía pues, de esta estatua, de esta imagen que vio Nabucodonosor, ¿cierto? Que tenía la cabeza de oro y los brazos y el pecho de plata y el vientre y las piernas de bronce y los pies de barro y los dedos de barro mezclado, perdón, de hierro y los pies mezclados con barro y hierro. Pero también vimos ahí en el texto que dice que el Señor, pues, en el sueño Nabucodonosor ve que cortaron una piedra no con mano y que esa piedra le pegó a la estatua en los pies, que eran de hierro y barro, y que desmenuzó todo, no solamente el hierro y el barro, sino que desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y hasta el mismo oro lo desmenuzó, y que todo quedó como la pajilla del tamo del trigo en el viento, y que de eso el Señor hizo un gran monte. Diga que en la literatura apocalíptica, en la literatura profética, los montes, las montañas, representan reinos. Es decir, que, de acuerdo al contexto de la literatura profética, lo que estaba diciendo el Señor es que en los días de aquellos reyes, ¿y cuáles eran aquellos reyes? Aquellos reinos. Medo, Persa. Sí, estaban los reinos fueron Babilonia, que era la cabeza de oro, los medos y los persas, que representaban el pecho y los brazos de plata, el imperio griego, que representaba el vientre y los mulos de bronce, el imperio romano, que representaba las piernas de hierro y los pies con los dedos de la mezcla de hierro y barro cocido, pues seguía siendo el imperio romano. En los días de qué reinos iba Dios a establecer su reino. Dice que en los días de estos En los de reyes. Roma. Muy bien, hermana Lidia, en los días del imperio romano. Algunas personas tratan de darle la interpretación a este texto que no, que en los días de todos esos reyes. Pero venga, si esos reyes nunca estuvieron paralelamente en la historia, no fueron contemporáneos. Primero fue Babilonia, después vinieron los medos y los persas, después los griegos y por último los romanos. Entonces no, en los días de aquellos reyes se refiere en el día del tiempo de Roma. ¿Sí? Ahora vamos a mirar acá. Sí, y lo que dicen, también lo que dicen es de que se refiere es en el futuro, porque el Imperio Romano verdaderamente no murió, sino que el Imperio Romano, lo que sucedió es que el Imperio Romano se apagó, pero que todavía está latente allí, que no ha muerto, y que después va a haber una confederación, y esa es la otra parte con la que tú trataste la otra vez, una confederación de naciones que pensaban que era por la ONU, que si no, que si era por el euro, o sea, ¿cómo se llama? La Unión Europea, y así sucesivamente, y que esos son los reyes. Esa es otra versión que también manejan. Sí, pero nosotros nos limitamos a las personas que tienen que darle tantas vueltas a esta interpretación. Son aquellas personas que todavía no han logrado comprender de que la iglesia es el reino de Dios. Entonces ellos están esperando un reino físico, o sea,
que Dios venga y se establezca como monarca sobre la tierra. Pero realmente, hermanos y hermanas, Dios es Rey de Reyes. Amén. En el cielo, ¿y dónde más? En En la- la tierra y debajo de Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Él es el Rey de Reyes. El reino ya está establecido. Entonces aquí es donde vienen muchos, voy a decirlo como yo normalmente lo expreso. A ver, nosotros somos hermanos en la fe, pero yo a las personas de otras congregaciones, no de otras sectas, de otras congregaciones, de otras, o sea, lo que llamamos el mundo cristiano, ¿cierto? Porque hay muchos que son cristianos, que no se reúnen en una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que tampoco tienen la naturaleza distintiva de la iglesia en los lugares donde se reúnen, pero ellos dicen que son cristianos. Entonces yo digo que no son, esos no son hermanos, esos son primos. Nada más tenerlo ahí. Primos y de esos, pero no de esos primos hermanos, de esos primos que ya no nos Cercanos. diferenciamos si son primos o hermanos, sino que son como primos lejanos. Por allá, esos sí, primos. ¿Sí? Entonces, los primos necesitan hacer eso e incluso dicen, mire, es que cuando Jesús vino a la tierra y nos enseñó a orar, Él dijo que oráramos para que viniera su reino. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué dicen, hermanas? Sí, ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Es verdad o es mentiras? en aquel tiempo sí. Claro, En la- Jesús cuando Jesús nos está enseñando a orar, Él dice, venga a nosotros tu reino. Hay una razón. El reino no vino hasta después de la resurrección. Es más, el reino no vino hasta después de la ascensión de Jesús. Después de la En ascensión. Pentecostés comienza el... En Pentecostés vino el reino. Por eso Jesús estaba diciendo, venga a nosotros tu reino. Pero nosotros ya estamos en el reino. Amén. Si nosotros no estuviésemos en el reino, si la iglesia no fuera el reino, entonces tendríamos que decir que el Espíritu Santo es mentiroso. Y le estaríamos diciendo mentiroso a Dios y estaríamos en graves problemas. ¿No creen ustedes que decirle mentiroso a Dios es meternos en graves problemas? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice a través de Pedro que el Señor nos hizo a nosotros, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Y dónde están los reyes? Pues en los reinos. ¿Cómo se llama el rey de Estados Unidos? No tiene rey. Pero es el presidente. Pero, ¿Y por qué no tienen rey? Porque no es un reino. No, eso no Porque son monarquía, no es una monarquía. No es una monarquía, es una democracia. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo se llama el rey de España? ¿Cómo se llama? Se llama Carlos, no sé. No, Felipe. Felipe Borbón. Felipe y Leticia. Felipe de Borbón, su majestad Felipe, ¿sí? Aunque España hace muchísimo tiempo dejó de ser una monarquía como tal, y son una democracia, porque el presidente, ellos tienen un presidente que se elige a través de del voto por democracia, pero ellos siguen conservando algunos conceptos de la monarquía. Una monarquía. Inglaterra también. ¿Sí? Lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra son más severos, porque mire que Inglaterra no tiene presidente, Tienen primer ministro, pero ellos eligen al primer ministro de forma democrática. que es el gobierno. El primer ministro gobierna, corrige con su majestad la reina Isabel, la señora que tiene más años que un solar en Envigado, pero bueno, todavía es la reina, ni modo, tiene más años que el modo andar a pie, pero... Entonces, mire, la iglesia tiene un rey. ¿Quién es el rey de la iglesia? Cristo. Cristo. Cristo Jesús es el rey de la iglesia. Por eso la iglesia es un reino. Nosotros no estamos esperando que Cristo venga a establecer su reino, porque ya el reino está establecido. ¿Saben a qué es a lo que le tenemos que apuntar, mis hermanos y mis hermanas? Que nosotros, esta congregación que habemos acá, esta iglesia chiquitica
de 6 miembros que vemos acá, nuestra obligación como iglesia es ser eso, la iglesia. Y la iglesia no es nada más ni nada menos que escúchenme muy bien, lo que somos nosotros, o lo que tiene el objetivo, el deber ser de lo que somos nosotros. Una extensión del cielo sobre la tierra. La iglesia es una extensión del cielo sobre la tierra. Cris, ¿levantaste la mano y vas a preguntar algo o solamente la moviste? Ah, ok. Entonces, hay que tener eso muy presente, hermanos. Si nosotros sabemos lo que somos, sabremos entonces cómo comportarnos. ¿Cierto que sí? Si nosotros no sabemos lo que somos, pues nos comportamos de cualquier forma. Si yo no entiendo que la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra, entonces yo me comporto no como un miembro de la monarquía, sino como un plebeyo. ¿Conocen ustedes la diferencia entre el monarca y el plebeyo? Pues el monarca es muy propio y muy recto, y el plebeyo es como cualquiera. Como cualquiera. Medio gamín. Sí, entonces por eso el Señor nos insta a nosotros, nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Reyes dónde? En su reino. Eso somos nosotros. Reyes y sacerdotes en su reino. Pero vamos a mirar por acá otra profecía de lo que iba a ocurrir o la forma en que ocurrió. Una pregunta. ¿Sí? La parte de sacerdote. Cada que voy a compartir, Daniel pregunta. ¿Qué dije? Dale, Daniel, no hay problema. Ok, la parte de sacerdote no tengo ninguna duda. La parte cuando dice que somos reyes, ¿qué quiere decir? ¿De que nosotros también tenemos un mini reino dentro del reino? No. Entonces, ¿cuál es el reino de nosotros? Nosotros correinamos. Correinamos. Ok. O sea, nosotros somos, ¿ustedes entienden corregentes, la palabra? Corregentes. Sí, corregir. ¿Ustedes entienden la palabra corregir? Corregir, de regir, sí, de regir de. De regir de normas, de lo que se debe hacer. No, miren, hermanos. Cristina, ¿tú tienes claro qué es corregir? Pues es como si algo está equivocado, ponerlo bien, ¿no? Mi hermana Angie. Corregir con doble O. Bueno, pues es como dicen ellas, o sea, corregir cuando algo está mal, enderezarlo, o corregir como ser como jefe y decir regir algo, esto así debe ser. Una regidora. Okay. Una regidora. Ok, una corregidora. Okay. Corregir viene de, el verbo allí es regir. Regir es gobernar. Gobernar, ajá, dirigir, ¿cierto? La palabra corregir es reinar en compañía de, dirigir en compañía de. O sea, estoy al lado. Nuestra responsabilidad como padres es corregir a nuestros hijos. Pero nosotros tenemos sinónimo de corregir la palabra corrección, que es enmendar, endechar, pero realmente el término corregir del que habla la Biblia no habla de la vara. Ahí es donde nos confundimos, porque el proverbio dice que la necedad está ligada a la espalda del muchacho, más la vara de la corrección la apartará de ella. Cuando hablamos de corregir, estamos hablando de gobernar al lado de. Nuestros niños no saben guiar, gobernar su vida. O un niño de 10 años sabe gobernar su vida. No. Por eso necesita de unos papás, por eso necesita de unos tutores que corrijan, es decir, que gobiernen su vida paralelamente con él.
En el libro de los Reyes encontramos niños, hubo algunos reyes dentro de Israel, del norte y del sur, que pues llegaron a la monarquía, se sentaron en el trono a los 8 años. Yo me quiero imaginar un presidente de 8 años. ¿Qué puede hacer un presidente de 8 años? Jugar. El primer decreto del presidente: todos los juguetes en las jugueterías que me gusten son míos, para eso soy el presidente. Sí, entonces, cuando hubo un rey tan pequeño, pues necesitó un correy, alguien que corrigiera con él. Entonces nosotros corregimos. De regir, de reinar, correinamos con Cristo, dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque nosotros en la iglesia somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué somos reyes? Porque corregimos con Cristo. Digamos así que nosotros somos los reyes físicos, puesto que Cristo no está de manera presencial, física, en la iglesia. ¿Cuándo se nos va a acabar el reinado? Cuando Él venga. Cuando Él venga, porque ya, pues, ya está el propio, ya está la firma. ¿Sí? Entonces es eso. ¿Aclarada la duda, Daniel? ¿Tienes otra pregunta? No, ok. Bueno, Hermanas, ¿tienen otra pregunta? Bueno. No, está bien, no. Esto está, el espacio es para eso, o sea, no nos limitamos a la presentación. Si hay preguntas que estén estrechamente relacionadas con el tema, con lo que estamos tratando, hay que hacerlas, porque lo que necesitamos es despejar todas las dudas. Ok, Para hermano que estemos... Néstor, Sí. al principio, no sé si es regresarnos un poquito, pero al principio usted mencionaba un ejemplo de los primos, los que son cristianos y que se dice que son cristianos, pero pues no hacen correctamente lo que está en la palabra de Dios. ¿Nosotros los debemos de ver como hermanos o no? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice usted ni qué digo yo. Pues, hermana, yo pero los veo como primos, porque no los puedo tratar como hermanos, porque ellos no hacen parte de la familia. Si me permiten agregar algo. Suena duro, ya te voy a dar la palabra, Daniel. Suena duro, es triste, pero es lo que hay. ¿Por qué le digo que es lo que hay? Porque es que la Biblia no nos habla de cristianos que están cumpliendo con el patrón bíblico, pero hay unos hermanos que no están haciendo las cosas tal y como deberían de ser, no tienen la naturaleza distintiva, pero son hermanos. Y los vamos como dependiendo, porque en el mundo, en la Biblia, perdón, en el mundo hay religiones, sectas y denominaciones. Entonces yo me refiero a ellos como primos, a las denominaciones, a los que se denominan cristianos, pero que no están cumpliendo con la naturaleza distintiva. ¿Recuerdan cuando hablábamos del molde? ¿Qué pasa si yo al molde con el que se saca esta calculadora, la base para esta calculadora, le pongo una estrellita aquí para que me quede una argollita y poderla colgar? ¿Es esta misma calculadora? No. Pero mire que sí funciona, o sea, 12 por 12, pues sigue siendo 144. Sí, funciona igual, pero el molde no es el mismo. Todo lo que no esté dentro del molde, hermanas y hermanos, todo lo que no esté dentro del molde, yo no lo puedo llamar iglesia. ¿Por qué? Porque se sale del molde. De ahí el punto, hermanos y hermanas, de que no es el nombre como tal lo que nos distingue.
Si yo coloco, ojo al ejemplo, un edificio, letrero blanca, fondos azules, letras azules, fondo blanco. Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Romanos 16, 16. Y cuando yo llego allí, encuentro que allá está la pastora Cristina predicando esta mañana. Y enseguida el hermano Daniel va a hablar en lenguas y Alejandro le va a interpretar. Y bueno. Y como tienen dos servicios, el siguiente servicio está dado por el pastor gay XXX. Ahí está. Y vamos a recoger las primicias, las ofrendas, pero no se les olvide dejar el sobre con el diezmo. Allá afuera dice, se reúne la iglesia de Cristo. De acuerdo a los ejemplos que hemos colocado, ¿eso es la iglesia de Cristo? No, no la de estos tiempos. Ok, pero resulta y sucede que en otro edificio, en el edificio de la calle, 2 calles más allá hay otro edificio. Y no tiene letrero. No, ese sí tiene letrero. Dice, aquí se reúnen los discípulos del Señor. Y cuando usted entra, observa un servicio que se hace en orden. En este grupo están organizados, tienen un grupo de ancianos pastores u obispos, que es la misma palabra griega, tienen un grupo de predicadores, tienen un grupo de evangelistas, tienen un grupo de diáconos, no recogen diezmos, no venden camisetas, ni gorras, ni nada por el estilo. No predican, ¿sí? No predican las mujeres a la congregación. Exactamente. ¿Es esta la iglesia del Señor? Yes. Pero se llaman los discípulos, no se llaman la iglesia de Cristo. Pero esa es la iglesia del Señor. Por eso el nombre no nos distingue. Lo que nos distingue son estas cosas de las que estamos hablando, que es la naturaleza distintiva, es el ADN de nosotros como iglesia. Ok, quiero agregar algo a lo de la hermana para ver si quedamos claros. Usted tiene una hermana que se llama Iracema, Lidia Iracema Sanders. ¿Por qué es hermana suya en la sangre? ¿Por qué es hermana suya en la sangre? Porque es hija de mis mismos padres. Ok. Entonces, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quiénes somos? Aquí estamos hablando entre hermanos. ¿Por qué somos hermanos nosotros? Los 6 que estamos aquí. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Porque nosotros aceptamos seguir a nuestro Padre, a uno mismo. Pero él no nos dio a luz. ¿Por qué somos hijos? Él nos creó. Ok, nos creó, pero somos criaturas, pero no somos hijos por eso. Pero porque sí nos dio a luz. Sí nos dio a luz. Ok, pero me refiero a dio luz a través de una mujer para decir que somos padre porque él nos engendró de esa manera. Pero no, lo que pasa es pero que... ¿por qué somos hijos? La pregunta es, ¿por qué somos hijos? Porque nacimos de nuevo. Porque nacimos de agua y de espíritu. Porque obedecimos esta forma de doctrina. Por eso somos hijos. Y él nos adoptó. Y él nos adoptó. Muy bien. La palabra que termina siendo clave es, somos hijos de Dios por adopción. Por adopción. ¿Por qué? Porque cumplimos con todo eso. Eso incluye el bautismo para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo.
Y a Eso partir incluye de ese momento es cuando comienza esa relación con Jesucristo y esa relación con Dios Padre y esa relación Daniel. con el Espíritu Santo. Ajá. Eso no incluye. Eso es determinante. Ok, La sí. forma, la única forma Ujú. Es a en través la de que eso. una persona se convierte en hijo de Dios es a través de las aguas del bautismo, porque es allí donde nacemos de agua y de espíritu. Y para hacer eso necesitamos obedecer, que Correcto. es lo que dice Juan capítulo 1, a los que recibieron su palabra, no a los que oyeron el mensaje, a los que la recibieron, es decir, a los que la obedecieron, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos, Potestad, Hijos de Dios. el derecho. el derecho. ¿Y cómo se hizo? Porque cuando yo recibo esa palabra y encuentro que... Hola, hermana Cristina. Y los que han sido bautizados en otras congregaciones, uno los puede considerar sus hermanos en Cristo o no, siendo que la enseñanza que ellos tuvieron, pues es parte de, aunque no tengan la misma doctrina que nosotros completa. O sea, le doy el ejemplo. Depende. Por ejemplo, en los que se bautizan, como en el caso mío, que yo me había bautizado como un bautismo de fe, pero no para perdón de mis pecados y para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo creía que yo recibía el don del Espíritu Santo y recibía, y el Espíritu Santo me sellaba cuando yo creía, en el momento que yo oraba esa oración de fe. Yo no era hijo de Dios en ese momento y me bauticé. Pero hay muchos que se han bautizado en agua en otras congregaciones y con ese fundamento de arrepentir de pecados. ¿Con qué propósito? Con- Ahí el tema aquí es, el tema ahí sería, ¿cuál es el propósito de ese bautismo? ¿Y en qué momento esa persona fue salva? El ejemplo que nos está poniendo el hermano Daniel, que fue su ejemplo, su caso particular, Daniel fue salvo. Me creía salvo. Por eso, pero te lo voy a colocar como lo presentan ellos. Daniel fue salvo en el momento que creyó. En ese momento que Daniel creyó y repitió una oración de fe, él fue salvo. Según ellos. Sí. Después de algún tiempo estudiando y todo, Daniel tiene que bautizarse para ¿qué? el perdón de esos Para pecados. perdón de pecados. Venga. Y recibir el Espíritu Santo. Venga. Y es que los salvos tienen pecados. Es que no era salvo. Pero él se bautiza como un acto de fe, un acto de obediencia. Pero él se bautizó, según ellos, se bautizó siendo salvo. No, el bautismo es para la salvación. ¿Sí? Cuando a mí, el bautismo no es para pertenecer a la iglesia. Cuando a mí vienen y me dicen, hermano, mira, lo que pasa es que este hermano se congregaba en X denominación, en X iglesia, y él se bautizó. Él se tiene que volver a bautizar acá. Yo miro y lo que digo es, ¿él para qué se bautizó? Entonces yo vengo y le pregunto a esa persona, cuéntame una cosa, cuéntame de tu conversión. Ah, bueno, no, yo estaba ahí, me invitaron y estuve asistiendo, estuve en una campaña y una noche que yo estaba ahí, la persona predicando dijo que el Señor nos estaba invitando a la salvación ese día, que levantaran la mano todos los que quisieran ser salvos y que los que de verdad quisieran ser salvos, pues que repitiéramos una oración y todos los que repetimos esa oración en ese momento fuimos salvos. ¿Y cuándo te bautizaste? No, yo me bauticé como a los 6 meses después de que estudié con ellos muchas cosas. Ya ahí sí me bauticé como un acto de obediencia. ¿De obediencia a qué? La otra pregunta. Ah, no, hermano, es que necesitaban nacer de nuevo, pero si naciste de nuevo el día que creíste, según la argumentación que me están dando. Ah, entonces ahí esa persona necesita volverse a bautizar, no para pertenecer a la congregación donde yo me reúno, sino para pertenecer a la iglesia. Se puede dar el caso, ya te voy a dar la palabra, Angie,
se puede dar el caso de una persona que dice, mira, yo me bauticé con el propósito bíblico, me bauticé en agua para el perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo, y el día que me bauticé nací de nuevo y fui salvo. ¿Esa es tu convicción? Perfecto, hermano, bienvenido. Ya no tiene que volver a bautizarse. No tiene Él no que tendría que volver a bautizarse. bautizar porque ya lo estaría bautizando para que perteneciera a la congregación. Y Hermana eso no Ani. existe. Ok. Aquí nos pasó el caso con mi cuñada Julia. Ella allá en México pertenecía a otra secta religiosa donde cantaban con instrumentos o algo así. Hermana Angie, una Sí. preguntita, perdón. ¿Secta o denominación? Era denominación, comunidad cristiana. Denominación, ok. Tengan en cuenta que sectas, así para que lo tengan muy en cuenta, ¿qué son sectas? ¿Cuáles son las sectas más comunes? Adventistas del séptimo día, Testigo de Jehová. los testigos de Jehová, Los luteranos. los luteranos, los mormones, la iglesia ortodoxa griega, que en Grecia no hay, pero es griega, yo no sé por qué, yo no sé por qué se llama la iglesia ortodoxa griega, pero en Grecia no hay. La iglesia católica, ¿dónde la colocas? En una religión. Esto es mucho para mi cabeza. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre secta, denominación, religión? Ok, Ay, ay, ay. ya son las Oiga, 7:40, no estamos ya son las estudiando 7, otra cosa. ya son las 7:45. Esa ya es otra clase. Ya son las 7:45, pero Pero sí, ya va. no, pero déjame, yo le Esto está, Pero esto está estuvo muy bueno, bueno, esto está muy bueno. Y Cristina, yo voy a subir esto para que tu mamá luego te la pase o te unas tú a nuestro grupo de la congregación virtual que tenemos para que tú también directamente lo puedas bajar. Yo voy a subir esto entre mañana o pasado, y te recomiendo que lo vuelvas a ver y entonces ahí lo empiezas a pensar un poco más y lo retomamos el próximo martes. Ok, Porque todavía queda aclarar esta parte antes de entrar a eso. Los hermanos somos los que ya nosotros, el Espíritu Santo, nos ha llevado a que nosotros nos bauticemos para el perdón de nuestros pecados y para recibir el Espíritu Santo, porque ese es el momento en que nosotros renacemos. Y ahí somos adoptados por Dios y por eso es que somos hijos de Dios y por eso es que somos hermanos. Cualquiera que no se haya bautizado con ese propósito, para ese renacer y donde se produce esa adopción de Dios de nosotros, no es nuestro hermano. Y tampoco podemos decir que es primo ni nada de eso, porque, bueno, respeto que piensen que puede ser primo, pero Dios no tiene primos. Para no Dios sacar, no habla, o sea, yo lo digo Dios así no con habla mucha de primos ternura para no hermanos. sacarlos de la familia de una vez. Sí, para no sacarlos de la ¿Cierto? familia. Entonces, ¿qué es lo que Pero mire. pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que somos muchos menos los que verdaderamente somos hijos de Dios de lo que se cree el mundo que existe. Sí. Sobre todo aquí en Estados Unidos, que es un país que se considera muy cristiano. ¿Por qué? Porque fue fundado bajo bases cristianas en general. Entonces se piensa que aquí las grandes denominaciones de la cual yo aprendí y de la cual yo vine, y por eso yo tenía ese pensamiento y me volví a bautizar, porque lo entendí y lo busqué y lo escudriñé, y por eso que estoy enseñando eso de escudriñando sobre el bautismo. Por eso es que nuestro trabajo es mucho mayor, porque nuestro trabajo no es solamente trabajar en buscar las almas perdidas que uno dice, esas personas que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo porque no son cristianos, sino también porque nosotros tenemos que trabajar sobre todas esas otras denominaciones, los cuales no han hecho el bautismo correcto, porque no han renacido de nuevo. Ellos piensan que han renacido, ellos están confiados y son estudiosos de la palabra y adoran a Dios, son adoradores. No son estudiosos de la palabra. Bueno, digamos que buscan en la palabra, pero no han sido llevados a la verdad. O sea,
para Eso ponerlo es de otra otra cosa. manera. Pero Porque, bueno, porque vamos- tampoco es que no vean la Biblia, tampoco no es que no la estudien, no, lo que pero pasa es que, sencillamente no han Daniel, tenido los mira, maestros correctos, no han tenido el Espíritu Santo que les ha estado guiando y están perdidos. entonces ahí es donde está la cosa. Por eso que yo digo, no son estudiosos de la palabra. Sin pecar de exclusivo, de selectivo, cuando a mí me hacen la pregunta, venga, hermano, entonces, ¿solamente en la iglesia de Cristo están los salvos? Sí. Sí. Y no en todas. Y eso no lo digo yo, Y no en eso lo dice ojo, Hechos capítulo 2. ojo, y no es en toda iglesia que se llama iglesia de Cristo. No. Estamos Estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. espiritual, la iglesia La espiritual iglesia de del Nuevo Cristo. Testamento. No. Es la iglesia física que cumple las normas del Nuevo Testamento. Esa es la iglesia del Señor. Ujú. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Lucas lo escribió en Hechos capítulo 2 y dice, y el Señor añadía cada día los que habían de iban ser siendo salvos. Ujú. ¿Sí? Y allá es a lo que nosotros le estamos apuntando. Pero Cristina, no te preocupes, repasa la clase, pero tranquilas. Pero esto Es es lo que más importante para que tú encuentres no hemos la llegado iglesia al que estás buscando. bautismo. No hemos llegado al bautismo. Y en 2 minutos o en minuto y medio le voy a responder a Angie. Religión es una enseñanza donde una serie de normas que te dicen qué hacer y qué no hacer. Ajá. Sectas son los bracitos que se le han extraviado a las grandes religiones, que han ido saliendo de las grandes religiones. Es una mezcla. ¿Sí? Y denominación son todas aquellas que se dicen ser cristianas. Ejemplo, el hinduismo es una religión. El catolicismo es una religión. El judaísmo. El judaísmo es una religión. ¿Sí? Sectas. Sectas son, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. ¿Qué pasó con los adventistas del séptimo día? Ellos estaban muy estudiosos de la palabra y estudiaron tanto, que hasta descubrieron cuándo iba a venir el Señor Jesucristo. Ah, caray. Por segunda vez. Pero como no les funcionó, entonces esta persona quedó muy triste, muy frustrada, pero sus seguidores dijeron, no, lo que pasa es que el Señor sí vino, pero al tabernáculo espiritual. Entonces ahí hicieron una mezcla entre lo que es cristianismo, judaísmo, y forman los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Ujú. Los testigos de Jehová tienen sus inicios mucho más allá, porque están muy ligados a el gnosticismo, pero no el gnosticismo moderno, el que nosotros conocemos, sino el gnosticismo de el primer siglo. Aquellos que negaban que Jesucristo era Dios, que Jesús de Nazaret era Dios, y eso es lo que ellos enseñan, Jesús de Nazaret no es Dios. Y ya una denominación son todas las que han salido, entonces la Iglesia de Dios, Iglesia, ¿qué otros nombres de Maranata, Bethesda? ¿Sí? Esas son denominaciones que han salido del mismo cristianismo. De hecho, entre las denominaciones, yo personalmente coloco a la Iglesia Bautista. ¿Listo? ¿Les gustó? Amén. Amén. ¿No le gustó, hermana Angie? Sí, hermano, Quedó nomás confundida. no me dejaron decir mi ejemplo. A ver. Escríbalo y con su ejemplo arrancamos el martes. Pero escríbalo para que no. Escríbalo. No nos manda por Escríbalo WhatsApp. para que no se le Listo. olvide. Está muy bueno todo esto. Hermana Cristina, vuelva a verlo porque esto es lo que le va a sentar a usted la base
antes, o sea, esto es lo principal que debe ver primero para escoger una iglesia. Si no cumple con esto, o sea, no es lo que usted debe buscar. Porque no serían hermanos. No serían hijos adoptivos de Dios. Cristina, mira, te podría decir lo que pasó con ciertos discípulos. Ellos llegan y les dicen, hey, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Hechos 19, del 1 al 5. ¿What? ¿El qué? ¿O con qué come? ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que cuál Espíritu Santo? Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Ah, en el bautismo de Juan el Bautista. Ah, no, papito, no es. Y les predicaron el evangelio y se bautizaron, porque es que el bautismo es el sello de nuestra salvación. Y el sello de nuestra salvación es obtener el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu. Lo que pasa es que si te lo coloco del Espíritu Santo en ese momento. Tienen el Espíritu Santo, ya eso se me va a una denominación que tienen unas manifestaciones todas locas, todas extrañas del Espíritu Santo, pero vamos en el transcurso de este estudio vamos a desarrollar todo eso y vamos a aclarar todo eso. ¿Listo, Cris? Sí. Así que mucho ánimo. ¿Listo, mis hermanos? Dios me los bendiga. Los que se puedan conectar, se puedan quedar conectados, porque es que ya estamos aquí. Estamos a 5 minuticos. Regálenme en estos 5 minuticos. Yo organizo un par de cositas, tomo agua para que comencemos enseguida. ¿Listo? No, ya comí.